Hoy día tenemos como invitada a la académica italiana Lucia Picarella. Eh, Lucila tiene un vasto currículo, una vasta biografía académica en muchos aspectos de las ciencias políticas. Eh, Ella es doctorado en teoría de las instituciones políticas comparadas, con énfasis en ciencia política de la Universidad de Salerno, Italia. Postdoctorado en ciencias políticas, magíster en ciencias políticas con énfasis en relaciones internacionales y politóloga de la Universidad de Salerno, que ya hemos dicho que está en Italia. Profesora de ciencias políticas de esta misma universidad italiana desde el año 2013, de esta universidad italiana, desde 2013 investigadora senior y profesora a tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, lo que fue posible gracias a un convenio internacional entre ambas universidades, la Católica de Colombia y la Universidad de Salerno en Italia. Ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales, profesora visitante en universidades europeas y latinoamericanas. Es autora de numerosos artículos de investigación y de monografía. Además, es editora responsable de la revista Cultura Latinoamericana y es directora de investigación en numerosos grupos y redes de investigación europeos y latinoamericanos. Además, ganadora de premios para la excelencia en la investigación, otorgado por el Ministerio de Educación, y para el trabajo social y académico para la educación y el empoderamiento de las mujeres. Eh, Le hemos eh, pedido entonces a Lucía que desde esa vasta experiencia ella pudiese abordar una de las aristas en la que ha ido trabajando, que es el tema de la educación crítica, especialmente en una mirada comparativa que ella ha ido construyendo entre América Latina y Europa en relación a este tópico de la educación crítica. Dicho eso, entonces, le ofrecemos la palabra a Lucila. Cada una de las jornadas, el invitado o la invitada tiene se le ofrece la posibilidad de que exponga 15 o 20 minutos y luego la idea es abrir el diálogo para que puedan formular preguntas o algunas reflexiones, tal como lo hicimos en la primera jornada. Así que, Lucía, Lucía, agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación y es un agrado tenerte acá con personas de distintos países de América Latina. Gracias, Edgardo. La verdad, darle las gracias por esta invitación. Edgardo, siempre es un gusto lograr compartir espacios, aunque siempre hemos logrado hacerlo solamente en virtual, pero tendremos seguramente la ocasión y yo de conocer a Chile, además que es entre los países de América Latina que me falta conocer. Darle las gracias a todos, es de verdad un gran gusto, para mí un gran honor compartir con todos ustedes y sobre todo dialogar con ustedes desde mi mirada de la ciencia política y mi acercamiento, ¿no? Desde la ciencia política a la educación crítica, porque es un tema que estamos retomando mucho, sobre todo en un debate muy fuerte que se está abriendo en Italia, entre unos colegas que están moviendo más el tema desde la sociología de posición, como ellos la definen, y considerar la educación crítica de verdad como una opción fundamental para enfrentar los grandísimos retos que tenemos en ambos lados del océano. Entonces yo me siento una privilegiada en este sentido al conocer la realidad europea, los problemas que se están dando allá, las cuestiones que se están debatiendo allá,
y poder también conocer claramente desde América Latina, de que es donde vivo la mayoría claramente del tiempo, y entonces lograr tener esa visión más amplia y comparativa. Esto porque los grandes desafíos globales que están caracterizando nuestras sociedades, pensamos solamente al desarrollo sostenible, la cuestión del medio ambiente, el gran avance de la tecnología, de la digitalización, estamos hablando por todo lado ahora de inteligencia artificial y de cómo eso está afectando, ¿no?, las democracias y los modelos sociopolíticos y socioculturales, pero también las grandes desigualdades sociales que aún son muy fuertes en América Latina, pero también siguen creciendo en Europa, el tema de las migraciones, etcétera. Todo esto nos empuja a reflexionar sobre y a debatir sobre el papel protagónico que la educación puede desarrollar y desempeñar para la construcción de un nuevo proyecto sociopolítico. Esto porque es necesario, porque necesitamos con gran urgencia lograr reinterpretar los actuales paradigmas sociopolíticos y socioculturales y claramente socioeconómicos y sobre todo contrarrestar o contrabalancear unos fuertes desequilibrios que se han dado claramente con la imposición, entre comillas, un poco en todo el mundo de los modelos capitalistas o de neoliberalismo desenfrenado. Y entonces, desde esta base, empezar a reflexionar sobre el hecho de que la educación, la cultura pueden desempeñar de verdad un papel protagónico porque es el único ámbito que de verdad logra incidir realmente en las sociedades, influenciar realmente las sociedades, empujar un cambio y una transformación, pero solamente si entendemos o si volvemos a entender la educación como una práctica social activa, crítica, consciente, sobre todo como una herramienta para la formación de una ciudadanía activa que es capaz claramente de enfrentar la pasividad y la homologación a la cual nos han prácticamente sometido en todo el mundo los modelos predominantes de molde neoliberal. Entonces, la educación, evidentemente, la cultura pueden ser evidentemente la única opción a partir de la cual podemos empezar a imaginar vías alternativas, modelos diferentes, porque evidentemente es desde la cultura, es desde la educación, pero es también desde los procesos socioculturales y sociopolíticos que empezamos a visualizar las diferencias, a valorarla, a tomar conciencia evidentemente de esto y sobre todo a distanciarnos y alejarnos del conformismo, de la homologación y de la pasividad que imponen los modelos que ahora se definen no globalizados o transnacionalizados, decimos, pero más o menos llegamos a la misma conclusión. Son modelos que nos han acostumbrado mucho a una forma de pasividad y de no reflexión crítica sobre las cuestiones muy importantes que a la inversa nos están afectando y en todas las sociedades. Sobre todo si imaginamos, ¿no?, los grandes conflictos que a nivel micro y a nivel macro estamos prácticamente asistiendo en todas las sociedades. A nivel micro hay fuertes polarizaciones en todo el mundo, hay estos ciclos de odio casi que están caracterizando nuestras sociedades y a nivel macro, evidentemente, ¿no?, las grandes guerras que están empezando a desencadenarse nuevamente. Entonces, la educación sí puede ser considerada, evidentemente, un medio, un poderoso medio para construir un poder transformador ajeno a las lógicas dominantes preexistentes. Evidentemente, el marco de la sociología de la educación es el marco teórico en el interior del cual nos vamos a insertar desde diferentes perspectivas y visiones, porque es a partir de esta visión, ¿no?, de este macro, decimos macro paraguas, que estamos empezando a reflexionar sobre una necesidad, y es recuperar los factores sociales de la educación. Nos hemos dado cuenta, y justamente reflexionando desde hace un par de meses
con otros colegas, que lo que estos modelos neoliberales o culturales, decimos, globalizados han hecho en casi todo el mundo ha sido empezar a eliminar la parte social de la visión educativa, acostumbrándonos claramente a una forma de automización o robotización, no hacer las cosas por tareas, por X, etcétera, eliminando la parte evidentemente social y la importancia que a la inversa la educación puede tener para la sociedad. Y entonces, como sabemos claramente todos y muy sintéticamente, empezamos a retomar las visiones funcionalistas, conflictualistas, evidentemente el debate, ¿no?, con los interaccionistas, porque todos nos han dado unas visiones diferentes, unos puntos, ¿no?, de vista diferentes. Con los funcionalistas, la importancia de tener la igualdad de oportunidad de acceso a la educación, con los interaccionistas, la importancia de tener igualdad de éxitos, decimos en la parte final, cosa que ningún sistema educativo en el mundo ha logrado hacer, porque se repiten patrones y claramente modelos no dominantes y evidentemente el conflictualismo. Lo que hemos detectado es que también lo que ha faltado para contrabalancear el modelo neoliberal, el modelo educativo y cultural neoliberal, ha sido la verdad la capacidad de la búsqueda simultánea de elementos capaces de empujar y de impulsar la transformación social, un cambio social y sociocultural, pero simultáneamente también tener elementos empíricos sobre la base de los cuales no guiar estos cambios. Y esto se reúne evidentemente en el paradigma de la educación crítica, de la pedagogía crítica, que no, sobre todo en la versión latinoamericana y en la versión estadounidense ha enfocado mucho sobre la simultánea crítica a las desigualdades, al modelo imperante, decimos, o dominante, pero también a la construcción de métodos, de metodologías empíricas o de praxis empíricas para mover estas transformaciones. Si queremos trazar este paralelo sobre el cual, ¿no?, esta noche quiero enfocarme con ustedes entre las corrientes propiamente europeas de educación crítica y la latinoamericana, tenemos muchos puntos de contactos en común, pero también unas diferencias que me parecen importantes, sobre todo, ¿no?, sobre la base de la cual tenemos que reflexionar. El punto de contacto inicial es claramente la denuncia crítica al status quo, al modelo dominante e imperante, entonces también este sentido crítico y sentido político y militante de la educación. Y aquí el punto en común se basa para ambas visiones, la latinoamericana y la europea, en la visión de Gramsci y del aporte de Gramsci, decimos, ¿no?, a la educación. Él decía que no tenemos que separar educación, instrucción, política, sociedad, y atribuía un gran papel a los intelectuales, a los educadores, los intelectuales orgánicos, ¿no?, los maestros orgánicos. Tenemos que evidentemente participar, que actuar, no tenemos que quedarnos en la pasividad. Entonces, evidentemente, según Gramsci, la cultura, la educación pueden arrodillarse al sistema imperante y entonces mantener el status quo, pero también pueden crear una cultura crítica contrahegemónica sobre la base de la cual podemos evidentemente empujar este cambio. Si esto es el primer punto en común y miramos que la visión de Gramsci se conecta profundamente a la de Freire, evidentemente la educación, la crítica freireana a la educación bancaria, la mercantilización de la educación, la necesidad de democratizar la educación nos lleva a tener esta base teórica, decimos, común, así como otro punto de contacto común es la base marxista. Tanto en Europa, así como en América Latina, la educación o pedagogía crítica, aunque en Europa utilizamos más la palabra educación crítica, en América Latina se utiliza más pedagogía crítica, también en Norteamérica, y ya les explico por qué esta diferencia también terminológica.
Pero otra base teórica en común es la base marxista, educar las masas, entre comillas, educar el pueblo, educar los excluidos, los marginalizados para crear un capital cultural crítico a través del cual podemos evidentemente mover la transformación. Entonces, también en este caso tenemos la misma visión, educación o pedagogía como compromiso social, como compromiso político. Y otro punto en común es la alianza con los partidos políticos o movimientos o colectivos sociales para implementar evidentemente el cambio que podemos ir empujando desde la educación crítica. Si estos son los puntos de contactos básicos entre la corriente latinoamericana y la corriente europea, hay pero unas diferencias interesantes. En primer lugar, el contexto histórico, político y social en el cual se dio. En Europa la lucha era más bien en contra de los totalitarismos, entonces estalinismo, fascismo y nazismo, mientras que en América Latina la lucha era en contra el imperialismo, el capitalismo, el neoliberalismo. En segundo lugar, y esta sí es la diferencia creo fundamental a nivel teórico, es que la visión europea se ha enfocado mucho, se ha ligado mucho de toda forma a las visiones de la escuela de Frankfurt. Y entonces se han mantenido separando la teoría y la praxis, o sea, pur reconociendo la importancia de ambas para la construcción del cambio y de la transformación social, nunca en las visiones europeas se ha enfocado sobre la construcción de una praxis sociopolítica alternativa desde la educación. Mientras que en la visión latinoamericana tenemos prácticamente un revolcar, ¿no? Esto desde las raíces. Y esto porque la corriente latinoamericana está impregnada de la teología de la liberación. Y entonces, evidentemente, la praxis, la práctica social, comunitaria, popular, es el núcleo fundamental para lograr la transformación social. O sea, en América Latina lo que se ha logrado hacer ha sido una perfecta conjunción entre la visión propiamente marxista, decimos, o teórica del marxismo, con la visión de la franciscana de la iglesia para los pobres. Y ahí el enfoque fundamental desde la praxis, o decimos la acción social para la transformación y el cambio. Y también tenemos una otra diferencia importante que es en la relación con los movimientos o partidos, porque en general en Europa se involucra en esta acción de transformación todo lo que entra en el paraguas macro que se define como izquierda o centroizquierda o progresismo, y se atribuye un papel, decimos, predominante al partido político tradicional. Mientras que en América Latina, por lo que le he dicho, o sea, por esta revolcar las raíces, decimos, se matiza mucho más hacia los movimientos sociales, los colectivos sociales, las prácticas que surge desde los barrios, desde las comunidades, ¿no? Y la organización desde ellos en movimiento. Si hago un énfasis más sobre mi país, Italia, ahí veo un punto de contacto fundamental en los años 50-60 con la corriente latinoamericana. Y eso fue gracias a unos sacerdotes, a unos curas como Don Lorenzo Milani, que pusieron en marcha un experimento prácticamente de escuelas o de pedagogía de verdad, y fue la escuela de Barbiana, y fue el experimento más parecido a las visiones de Freire o a todo lo que se ha desencadenado en América Latina con las experiencias que se movieron desde Freire o con Fals Borda, decimos en Colombia, etcétera. Este sacerdote se enfrentó profundamente al fascismo, creando una escuela para los pobres. Y él enfocóse sobre la praxis y no tanto sobre la teoría. Era una escuela para niños pobres y la metodología dialógica, concientizadora, liberadora,
repetía prácticamente, o se conectaba, porque eran prácticamente con Freire contemporáneos más o menos, se conectaba profundamente a las experiencias que se estaban dando en América Latina. Y don Lorenzo Milani decía una cosa que me parece fundamental retomar, y que era lo fundamental era brindar a esos niños un enriquecimiento en el lenguaje, o sea, vocabulario, porque él decía, la capacidad de hablar y de argumentar será la única arma que estos niños tendrán para enfrentarse a las élites dominantes que quieren mantenerlos excluidos prácticamente de la sociedad. Y así se seguía con una serie de metodología circular, dialógica, todos los niños se educaban los unos con los otros y no se adelantaban los programas hasta que todos estaban más o menos en el mismo nivel. Fue una experiencia de verdad muy, muy particular, excepcional, y una experiencia en que él mismo lo decía, la escuela de Barbiana nació y murió en Barbiana, esto para darnos, para brindarnos, ¿no?, el sentido de esta lucha, y de ahí él escribió junto a estos niños la famosa carta a una profesora, que creo que se puede descargar o está en YouTube, creo, la traducción, y en esta carta él empujaba los niños ricos, los de los estratos más altos, en luchar para la igualdad, porque él decía, es muy sencillo hacerlo cuando estamos ya en un nivel muy alto. En el momento en que se compromete con las causas de los niños pobres, ahí empiezan a concientizarse y a entender las grandes desigualdades que se estaban dando en Italia en aquel entonces. Ya luego de esa década, a partir del estallido del 1968, en Italia la visión de educación crítica cambia, porque bueno, la extensión muy fuerte de los derechos, las mayores condiciones de igualdad, oportunidades, justicia social, hubo en aquellas décadas, ¿no?, una fuerte redistribución de la riqueza y el acceso a la educación, a la salud, a los servicios básicos prácticamente para todos. Esto en Italia es público todo. Entonces, esto transformó la visión de educación crítica en Italia, porque perdimos, entre comillas, el sentido militante de la educación. O sea, sigue presente el objetivo crítico de denunciar, de participar, de dialogar, etcétera, pero ya no tenemos esta matiz de resistencia o de oposición a un sistema dominante. Más bien lo que se ha hecho a partir de la década de los 70, de los 80, etcétera, que se sigue haciendo y que se está fortaleciendo ahora, es considerar intervenciones o planificaciones conjuntas entre la visión y las praxis de educación crítica con las instituciones educativas formales y con las instituciones gubernamentales, decimos locales y nacionales, porque sobre la base de esas planificaciones conjuntas, lograr abrir lo currícula, decimos los planes de estudios a las nuevas problemáticas, y de ahí intentar resolver las fallas que se están dando en nuestro sistema educativo, cultural, y claramente, ¿no?, reflexionar sobre también unas problemáticas muy fuertes, el malestar social, etcétera, que se está dando en Italia en general, en Europa. Entonces, más allá, pero más o menos, ¿no?, de estas diferencias y de estas similitudes, lo que estamos considerando, y creo en todo el mundo, ¿no? Estos debates prácticamente me lo confirman, y como le he dicho, hace unos meses tuvimos unos parecidos con unos colegas en Europa. El núcleo de estos debates científicos es reflexionar sobre la importancia de que la educación crítica puede reanimar o reenriquecer la educación formal, puede permitirnos repensar la educación formal, antes que todos volver la educación formal como un proyecto sociopolítico al servicio de la humanidad. Hay muchos ejemplos en todo el mundo, claramente América Latina siempre
nos ha dado las pistas, decimos el laboratorio, como yo le digo, en estos sentidos de praxis. En Italia se están desarrollando muchísimas actividades en este sentido que le estaba diciendo, de planeación conjunta, educación crítica, educación formal e instituciones nacionales. Entre estos le cito un ejemplo, la Asociación Parole Ostili, Palabras Hostiles, ha creado unos programas educativos totalmente gratuitos eh, con esta planificación, con la educación formal y con las instituciones gubernamentales locales, o sea, alcaldía y gobernación más o menos. En estos programas se brinda educación desde la primera infancia hasta ya la universidad, o sea, ya hacia los adultos, para responsabilizar a nivel individual, pero también y sobre todo a nivel colectivo, sobre diferentes temas que van desde los macrotemas, medio ambiente, igualdad de género, migraciones, que son los tres temas más fuertes que se están debatiendo, decimos y sintiendo en Italia, pero también un otro tema muy importante, que son las fake news, las noticias falsas, porque uno de los grandes desafíos que tenemos es evidentemente contrarrestar esta viralización inmediata de noticias no falsas que prácticamente sencillamente nos polarizan. Ya la esfera pública, el debate público no existe. No somos capaces, lo que nos hemos dado cuenta, trabajando también con unos colegas, una metodología un poco más cuantitativa, es que no somos ya capaces de argumentar, de dialogar, de entender las noticias que leemos, y eso sobre todo los más pequeños, porque ya no están acostumbrados a la lectura. Esta asociación ha creado estos programas gratuitos para volver a acostumbrar desde la primera infancia a leer, pero no solo en modalidad online, porque los jóvenes sobre todo se informan a través de las plataformas, los social networks, sino en modalidad offline. O sea, volver a leer un periódico, volver a leer una noticia, y sobre todo la idea es que entienden lo que están leyendo, porque mi hermana, por ejemplo, que es maestra en una escuela primaria y secundaria, me dice que muchas veces los niños sobre todo leen y no entienden lo que han leído porque no están acostumbrados a hacerlo. Salió la noticia en Noruega, unos niños por primera vez han visto un libro en físico porque están acostumbrados a estudiar ya totalmente con tabletas, etcétera. Y las noticias que se viralizan, sobre todo a través de los redes sociales, etcétera, evidentemente no dan capacidad de reflexionar críticamente. Entonces, esta asociación ha creado, decimos, estos programas educativos para volver nuevamente a acostumbrarnos a la lectura. Y así muchos otros ejemplos, desde la literatura, el arte, la música, los museos, etcétera. El objetivo fundamental que se están dando allá es lograr abrir los pensum de la educación formal, desde la infancia hasta las universidades, insertar de manera transversal, pero con la metodología y con la visión de la educación crítica, para crear espacios de aprendimientos, espacios de diálogo, espacios claramente de participación, donde todos, desde los más pequeños, puedan ser escuchados, se puedan expresar y sobre todo se puedan sentir valorados. Otros ejemplos se están haciendo también en conexión con la Unión Europea. Entonces ya vamos en un nivel supranacional donde se está trabajando, sobre todo ya universidades, Unión Europea, donde se está trabajando, pero con metodología y con perspectiva de educación crítica, con comunidades de caficultores, de agricultores, etcétera, para brindar simultáneamente, y se están involucrando empresas que producen paneles fotovoltaicos, por ejemplo, energía green, energía verde, etcétera, para brindar simultáneamente energía, capacitar las comunidades involucradas, generar agricultura y crear un sentido de comunidad. Este experimento que se ha hecho en Italia desde hace unos meses, lo estamos llevando aquí en Colombia. Hemos empezado un experimento parecido con los colegas de allá que nos están brindando la metodología con unas comunidades de Barranquilla y de La Mojana,
para lograr aprovechar, decimos, estas visiones que se han planteado y ver qué tipo de resultados podemos brindar claramente en Colombia y también crear un enlace en el sentido educativo entre los dos mundos. Muchas gracias. Aquí me paro porque me gustaría como más bien la parte del debate. Gracias. Gracias a ti, Lucía. Súper, súper Gracias. contundentes las relaciones que has hecho entre las realidades europeas y de América Latina, tanto en términos empíricos como teóricos, ¿verdad? Bueno, la idea entonces es abrir este espacio para dialogar, reflexionar, construir pensamiento colectivo y al mismo tiempo eh, formular las preguntas que estimen pertinentes a Lucía. Un saludo a Loreto Barraza, que está ahí también, ex estudiante mía acá en Chile, lo mismo que Sade y Carrera. Así que un saludo y un abrazo fuerte también para ellos. Bien, compañeros, compañeras, abramos entonces el espacio. Juan Alfonso ha levantado su mano. Muchas gracias, Edgardo. Contundente vuestra exposición, Lucía. Extraordinaria. Además, conocer experiencias europeas sobre la educación crítica nos parece muy relevante y que podamos tener nexos comunes en el pensamiento, en el desarrollo, en la aplicabilidad, me parece relevante. La educación tiene la gracia, así como hoy día el Internet, de trascender la geografía de los países y de poder pensarse también en conjunto. Yo creo que eso es un elemento relevante. Nuestros países en educación muchas veces trabajamos muy hacia nosotros, dicho en jerga chilena, mirándose el ombligo. Sí, me imagino que todos conocen ese término. Entonces, creo que este es un movimiento de la educación crítica que para mi gusto es una educación crítica y también disruptiva. eh, Me gusta agregarle ese apellido, por lo general, porque creamos un pensamiento crítico, hacemos de los agentes que trabajan la educación de manera crítica, pero también tenemos que ser disruptivos frente a lo que ocurre. Entonces, es un elemento importante. Pero algunas consultas. No sé si entendí bien lo que tú señalaste en relación a las diferencias con Latinoamérica, cuando, y eso te pediría una clarificación cuando en Europa se hace la distinción entre la teoría y la práctica. Es un tema que me gustaría que si lo pudieras profundizar un poquito más. Lo segundo, y lo tocaste muy tangencialmente, pero me gustaría dado también mi interés por el tema, en lo particular, cómo se integra la tecnología de la información y hoy día la inteligencia artificial a la educación crítica. Hay debates en el mundo de cómo se puede integrar y eso sería interesante desde la educación crítica, desde una visión, desde esta mirada más social, cómo la podemos integrar y cómo la podemos desarrollar. Eso, esas dos consultas por ahora. Bueno, Gracias, gracias, Juan. Juan Alfonso. Bueno, en referencia a teoría y praxis, prácticamente ellos retoman la que era la visión de la escuela de Frankfurt. Entonces, ahí prácticamente ellos siguen, ¿no? Pegado a esta visión en que ambas, tanto la teoría como la praxis, son fundamentales para una construcción dialógica o dialéctica crítica, pero y evidentemente atribuyen un significado constructivo a la utopía, decimos, constituyente o de concretar la utopía de la transformación, del cambio, etcétera, a través de la educación. Pero como les decía, nunca, más allá, o sea,
la única experiencia de praxis, de verdad, ha sido la de praxis como la entiende América Latina, ha sido la de Don Lorenzo Milani. Todas las otras experiencias han enfocado mucho más en la teoría, o sea, cómo modificamos los pensum, cómo capacitamos los profesores, cómo podemos crear planificaciones conjuntas, etcétera, pero nunca desde la educación crítica, más allá de la experiencia de Don Milani y de unos otros sacerdotes, surgió un proyecto o un enfoque más fuerte sobre un proyecto de construcción de una praxis sociopolítica alternativa. Por eso yo decía, se mantuvo esta visión frankfurtiana, ¿no? Que la teoría y la praxis, o sea, ambas son importantes, pero el énfasis más a la teoría y menos en la praxis, más allá de algunas experiencias que es esta de don Lorenzo y también esa de estos colegas que se están dando ahora, donde sí ellos se involucran totalmente con la comunidad. Entonces, dejan un poco de lado la academia, decimos, ¿no? Y el ser profesores universitarios, etcétera, y construyen de manera participativa, decimos, implementando la metodología investigación-acción participativa, ¿no? La de Fastborda, construyen directamente con la comunidad. Y por esto, cuando ellos me explicaron que estaban haciendo esto allá en Europa, en Italia, y en la parte sur del Mediterráneo, entonces involucraban prácticamente toda la parte baja del Mediterráneo, de una dije, bueno, ¿qué más que Colombia que ha tenido Fastborda? ¿No? Implementamos prácticamente la misma cosa porque lo están trabajando de esta forma, pero históricamente siempre se ha dado más un énfasis a la teoría y menos a la praxis, mientras que América Latina, por el hecho de surgir desde la teología, ¿no? De la liberación, evidentemente revolca esta visión y enfoca más sobre la praxis de la comunidad, de las acciones comunitarias y variables. Entonces, esto no sé si aclare esta diferencia entre las dos visiones. Y para la tecnología, decimos la digitalización, ahí tenemos un reto fuertísimo porque en la misma academia estamos muy fracturados. O sea, entre los que están saludando la inteligencia artificial como algo maravilloso y los que somos un poco más escépticos y más críticos, en el sentido que sabemos que si no logramos, entre comillas, controlar, aunque no me gusta mucho la palabra controlar, pero si no logramos entender bien esto, donde llega, nos volvemos más robotizados de lo que somos y de lo que nos han volvido, porque al fin y al cabo son unas élites que manejan estas plataformas y ellos nos brindan las informaciones que quieren, los algoritmos y todas estas cosas. Europa acaba de emitir ya es ley, ya fue ley en diciembre de 2023, la primera ley en el mundo sobre inteligencia artificial que ya es vinculante para toda la Unión, donde se ponen unos límites muy fuertes, sobre todo en sentido ético y de privacidad y de utilizo de mantenimiento de los datos, almacenamiento de los datos, etcétera, etcétera. Porque evidentemente sabemos que ahí se puede desbordar la parte humana. Entonces, si estamos reflexionando sobre la importancia de recuperar los factores sociales y humanos, en la educación, evidentemente, eso lo tenemos que aplicar también a la inteligencia artificial. Puede ser una útil herramienta, porque por supuesto puede ser una útil herramienta. La pandemia lo ha demostrado, ¿no? Sin Internet, sin estos medios, hoy estamos así conectados, ¿no? Con la digitalización, etcétera, y esto permite crear, entrelazar mundo, permite evidentemente también difundir educación. En Europa, cuando hubo los estallidos en Chile, y en Colombia, por el hecho de que, como le he dicho, soy privilegiada en ser un poco el puente, gracias a esos medios, a los videos que nos mandaban los estudiantes, los colegas de Chile y de Colombia, lográbamos
enviar las noticias en Europa y de ahí crear toda una serie de actividades, etcétera, para que Europa se estuviera dando cuenta de las violaciones que estaban pasando acá en los derechos humanos. Lo podemos claramente insertar, pero sí, desde una visión crítica, desde una visión consciente. Entonces, tu pregunta, ¿cómo desde la educación crítica, antes que todos concientizando sobre estas herramientas? No solamente decir qué lindo puede hacer una investigación con ChatGPT, etcétera, etcétera, porque eso no nos sirve. Concientizando sobre este medio, responsabilizando sobre estos medios, sobre el gran apoyo que nos pueden brindar, pero sobre también empezar a contrabalancear las élites que manejan esto. Un fenómeno muy fuerte relacionado con esto es el fenómeno de la cultura de la cancelación que estamos estudiando en Europa, porque nos estamos dando cuenta que prácticamente ellos están definiendo cuál es la línea de pensamiento dominante y lo hacen brindando las fake news, las noticias, etcétera, que transmiten. Entonces, desde la educación crítica lo podemos utilizar antes que todos, pero tenemos que concientizar sobre esto para que sepamos utilizarlos a nuestro favor, no en contra de nosotros mismos. Muy bien, gracias Lucía. Mario Adalberto había levantado su mano hace un momento. Sí, muchas gracias. A ver si me escucho, está un poco mal mi internet. Lucía, primero felicitarte, me encantó tu plática, me hace ver otras cosas. Yo me dedico a la enseñanza de las matemáticas y me gusta mucho esto cuando dices que la hegemonía intenta quitar la parte social, porque yo creo, así me formaron, que el conocimiento se construye, es su constructo social. Eso me parece muy interesante. Te escuché que hablabas sobre el concepto que pones al centro de práctica social. ¿Por qué usas práctica social y por qué no usas los saberes? ¿Cuál es la Eh, ¿Por qué utilizo práctica social y no saberes sociales? Esta es la pregunta. Porque con prácticas yo entiendo praxis, ¿no? El arte, evidentemente, de hacer. Y claro, en estos que hacemos entran los saberes, porque si sabemos, si somos conscientes, ¿no? Si somos críticos, evidentemente somos capaces de actuar en un sentido participativo, dialógicos, ¿no? Lo que estuvimos diciendo. Por eso utilizo praxis, quizás en un sentido muy gramsciano prácticamente, ¿no? La cultura como praxis, como práctica, y en la cual claramente entran todos los saberes. Esto es cierto. Si no tenemos estos saberes y esos conocimientos, evidentemente no somos capaces de actuar o de ser ciudadanos activos. Entonces, es desde estos saberes que yo englobo en la palabra educación, ¿no? O cultura en un sentido más amplio, que formamos ciudadanos conscientes, activos, que sean capaces de actuar, entonces de volver prácticamente praxis la educación y el conocimiento en un sentido sociopolítico transformador. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Mario. Muy bien. Se ofrece el espacio entonces para nuevas reflexiones y preguntas. Yo tengo una pregunta, Lucía. Si en Italia, según entiendo, ha ido ganando mucho terreno en términos políticos la ultraderecha, eh, ¿cómo es que las instituciones se abren, las instituciones educativas se abren a la educación crítica? Es decir, ¿cómo se logra convencer, ¿verdad?, a esta institucionalidad de la necesidad de abordar los procesos educativos desde una visión crítica? Sí, bueno, el
tema de la ultraderecha que ha ganado, esto me dio lágrimas en ver los resultados electorales. Y lo bueno, lo que nos favorece, decimos, es que las instituciones educativas en Italia, por el modelo que tenemos, tanto de organización administrativa del Estado, es un modelo de regionalismo político muy avanzado. Entonces, todas las instituciones educativas, primero, son públicas y segundo, tienen autonomía financiera, autonomía decisional, estatutarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que nos favorece mucho porque claramente ellos no están pegados tantos a una visión política o politizada, en primer lugar. En segundo lugar, esto se está abriendo esto, sobre todo gracias a unos profesores militantes, sobre todo gracias a las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Salerno entra, junto con unas tantas otras, entre las más militantes ahora para el tema de Palestina, por ejemplo. O sea, ahí se han colgado cosas que yo no he visto, por ejemplo, aquí en Colombia, donde vivo, más allá, bueno, en la Nacional algunas cositas, pero, por ejemplo, en mi universidad se colgó la bandera de Palestina en la plaza principal del campus. Los profesores están haciendo debates, reflexiones, involucrando a los estudiantes, sobre todo en la Facultad de Ciencia Política, porque se asume que ellos serán los diplomáticos o los que van a trabajar claramente en la ONG, etcétera. Entonces, la ventaja de nosotros es también otra, que siendo un sistema un poco más institucionalizado frente a las democracias latinoamericanas que son un poco más jóvenes frente a nosotros, hay unas cuestiones básicas que son las cuestiones de los trabajadores, la educación, etcétera, que por lo que tanto intentan cambiar, pero hay unos asuntos básicos que no se tocan. Aunque los sindicatos se han arrodillado y todo eso, o sea, mi papá no renovó el carnet del sindicato, etcétera, porque ya no, dice que están arrodillados, etcétera. Pero lo que logramos hacer es que hay unas cuestiones básicas que no se tocan. Para los trabajadores el Estatuto 18 no se toca, o sea, puede estar la ultraderecha, pero esto no lo permiten tocar. Y algunas cosas en la educación también. Entonces, eso nos permitió institucionalizarnos mucho más y, claro, gracias a unos profesores militantes, abrir esos espacios, empezando con actividades paraescolares y ahí ir insertándolos, decimos, en los planes formales. Y claro, las universidades con las grandes autonomías que tienen, ahí el docente entra en el salón y tiene total autonomía de poder estar haciendo prácticamente lo que, bajo su responsabilidad, evidentemente, ¿no? Lo que quiere dictar. Entonces, esto nos favorece mucho en poder abrir esos espacios. Sí, muy bien, súper. Gracias, Lucía. Norita de Colombia, que levantó su mano. Muchas gracias, primero, Lucía. Muchas gracias por esa exposición tan enriquecedora e ilustrativa, realmente. Ha sido un placer escucharte. Gracias, Nora. Yo no sé cómo formular, no he podido saber cómo formular la pregunta o las inquietudes que tengo con lo que se plantea y lo hemos conversado en algunos momentos. Yo soy de Colombia, zonas rurales, situación de conflicto. Efectivamente, a mí siempre me ha preocupado en unas estructuras tan cerradas y en donde el pensar críticamente implica poner en riesgo al sujeto, a los estudiantes y demás. ¿Cómo se conjuga eso? Es decir, nosotros estamos en un proceso de paz donde le apostamos a la educación, por supuesto debe ser una educación de pensamiento crítico, pero definitivamente, a pesar de estar con una implementación de acuerdo de paz, tenemos múltiples conflictividades en el territorio. Entonces, ¿cómo lograr cambios sin poner en la educación, sin poner en riesgo? Y no lo digo de manera simbólica ni metafórica, sino real, a las juventudes y dónde está nuestra responsabilidad en esos procesos, por un lado. Segundo,
los procesos, digamos, la violencia en Colombia ha sido marcada preponderantemente en los sitios más pobres de Colombia y es donde tenemos las mayores conflictividades, que es en la ruralidad. Pero en la ruralidad, quienes financian el acceso, porque yo puedo educar, puedo hasta llegar con universidad, podemos tener el diploma, pero finalmente los que permiten generación muchas veces de ingresos es o las empresas o empresas que apoyen emprendimiento. Pero las empresas son una réplica total del status quo y aquello que dominan y que muchas veces han hasta financiado la misma guerra. Entonces, cuando yo escucho estos ideales tan grandes que comparto, por supuesto, siempre me genera el conflicto, ¿sí? Y me genera esa dualidad en términos de la responsabilidad que tenemos con la formación ciudadana en espacios como el colombiano. No sé qué percepción tengas, quiero escucharte, ¿no? Gracias, Nurita. La misma iglesia, por decirlo así, finalmente la que viene construyendo paz en el territorio, es decir, quien alimenta, quien asume las responsabilidades del Estado, en muchas zonas colombianas ha sido la iglesia, como dices tú, algunos de teología de liberación, pero otras corrientes absolutamente conservadoras, ¿no es cierto? Y casi que más godas que los godos, más de derecha que cualquier otra cosa. Entonces también, pues esa es parte de la situación. Entonces, generar pensamiento crítico en ese, o espacios, sabiendo, y también se los comento aquí a todos, que quienes realmente están en gran medida moviendo la paz en los territorios son los jóvenes con sus miradas, con sus apuestas culturales, con sus apuestas divergentes, diría yo, y poco tradicionales en el territorio. Pero eso también les ha costado mucho, ha tenido también un valor significativo. Norita, yo te agradezco la pregunta porque llevo 10 años en Colombia, vivo aquí en Bogotá desde hace 10 años. He aprendido a conocer un poco la realidad, no tan diferente frente claramente a la realidad italiana, o sea, la realidad donde yo viví. Pero mira, siempre le hago, cuando me hacen esas preguntas parecidas, siempre le hago un paralelo, porque yo digo que la parte sur de Italia tiene muchas cosas en común con Colombia y con otros lugares de América Latina. La parte sur de Italia era una parte agrícola que ha sido prácticamente despojada y explotada por las grandes empresas capitalistas que han llegado allá, ha sido gentrificada, y la parte sur de Italia, mi misma tierra, es una parte de mafia. Ustedes aquí tienen un conflicto larguísimo interno, las disidencias ahora, etcétera, y todos estos problemas, pero Italia ha tenido y sigue teniendo el gran problema de las mafias, de los carteles. Y estaban misma ciudad, partes de la ciudad periférica donde no podías entrar si no eras criados, decimos, nacido y criados allá. ¿Cómo se solucionó esto? Lo solucionaron desde la educación. Lo solucionaron desde la educación, claro, asumiéndose una fuerte responsabilidad, porque era quitar a esos niños a las pandillas de mafia, que ahí lo utilizaban como para las drogas, sobre todo, para volverlo adicto y ahí, bueno, difundir la droga y quitarlo de allá, enfrentándose a grandes clanes por parte, claro, de sacerdotes involucrados, de muchos profesores que hasta han sido, ¿no? Bueno, amenazados, han tenido que irse, etcétera, etcétera. Pero un elemento fundamental que falta en Colombia es que en un cierto punto solo no podían hacerlo, porque es lo que tú dices, es exponer los niños, es exponer las familias, exponerse uno mismo a algo, al riesgo y al peligro. Cuando se empezó a entender eso, que ya se tenía que acabar con esto, el Estado se metió allá, pero se metió de manera diferente, no se metió con el ejército, porque meterle el ejército en estos lugares era
volver aún más el conflicto, enraizar aún más la violencia entre las pandillas, decimos los clanes, y el Estado, y se dieron grandes crisis en nosotros, mataron, ¿no?, magistrados, etcétera, o sea, esta historia de nosotros desde hace decenios. El Estado se metió allá con la educación, brindando apoyo, brindando espacio, brindando protección. Los policías, el ejército que estaba allá no estaban con pistolas y todo, con armas, estaban disfrazados, entre comillas, de profesores, averiguando y permitiendo a esos profesores educar a los niños en espacios, en espacios cualquiera, que era un patio de una casa o que era un espacio incautado a los clanes, etcétera. Ahí montaron bibliotecas barriales, comunales, porque esos niños no tenían la posibilidad. Y cuando el Estado de verdad entendió eso, que ahí se tenía que meter así, lo hicieron con el deporte. Muchos se volvieron campeones, hasta no medallistas, etcétera, en Italia, y llegaban de estos contextos, lo acercaron a la educación, al deporte, al arte, a la música, cualquier cosa para quitarlo de allá, con el Estado presente ahí de manera diferente. Cuando entendieron que ya base ejército y todo esto, ya eso cambió. Claro, siguen los clanes, ahora son guerras interinas entre ellos, pero estos lugares que antes eran muy complicados, como el lugar donde tú estás, Norita, ahora si vas allá son lugares totalmente diferentes. Puedes pasear tranquilamente, hay una normalidad totalmente, ¿no? Porque llegó el Estado, cuando llega la institucionalidad de manera diferente y con visión diferente. Gracias, Lucía. Yo lo único que tendría que hacer una aclaración es que el problema es que aquí muchas veces la amenaza es el Estado, ¿sí? Que es una diferencia que se le suma a las amenazas, digamos, como en el caso que tú nos explicas de Italia, de las mafias, pero aquí tenemos que también una gran amenaza para estos chicos es el mismo Estado. Es siempre lo que le digo también a mis estudiantes, estudien esta parte de nosotros, porque cómo lo hemos logrado nosotros. Hemos salido del fascismo, hemos salido, ¿no? Guerras y mafia, o sea, si leen lo que pasó entre los 70 y los 90 en Italia, eso fue durísimo, los ataques, los atentados. Y cuando el Estado decidió, o sea, entendió, ahí se juntó con profesores, etcétera, etcétera, y sí cambiaron estos lugares. Ok, muchas gracias, Lucía. Gracias, Muy Norita. amable. Gracias. Pues Muy bien. bien, gracias, gracias. Daniel Díaz levantó su mano también. Gracias, buenas noches. Una plática muy interesante. La exposición está muy bien dominada y felicidades a la expositora. Y quiero Gracias, agregar Daniel. esto. La educación en Latinoamérica está siendo muy pobre en su contenido. De ahí que el mismo se está descentralizando a los gentes y llevando a un desconocimiento de su propio país. Esto lo veo aquí en mi país, de jóvenes que tienen estudios de preparatoria, que es 9, 10 años después de haber iniciado en primaria, desconocen su país, no saben dónde están parados. Lo mismo he visto esto con jóvenes que vienen de Centroamérica y de Sudamérica, porque aquí en Cancún llega gente de todas partes del mundo y he tenido oportunidad de platicar con ellos al respecto. Y veo que desconocen muchas cosas históricas de sus mismos países. En mis tiempos, cuando me tocó ser estudiante, tuve mucho contenido, me dieron mucha información y eso me permite ahora hacer un comparativo, porque a profesionales con los que he tratado, son muy pobres. Ahora los doctorados son muy fáciles y antes tener un doctorado era muy, muy difícil y era digno de admiración a quien llegaba hasta el doctorado. Me sorprendió mucho que en Baja California, no recuerdo si fue en Baja California Sur o Baja California Norte, hubo un escándalo en una universidad porque una maestra, una catedrática, le pidió a los jóvenes que estaban presentando sus trabajos
que les dieran la fuente. Se escandalizaron los jóvenes y le hicieron un lío a la catedrática porque no sabían lo que era la fuente. Eso me espantó. El nivel de literatura no sepa qué es la fuente. Entonces, de esa manera, no veo cómo pueden hacer una crítica, cómo pueden hacer un análisis de su sistema en donde están viviendo, si no tienen la información ni la formación para poder tener un análisis constructivo. Y no es exclusivo en México, es totalmente en Latinoamérica. Es penoso ver cómo nos imponen desde las altas esferas las líneas de educación. Y esto es decir, para desenraizar a la gente, comunidades y el desconocimiento de su país para que puedan ser fácilmente arrebatados. Era lo que quería agregar y te felicito, es una práctica muy interesante. Gracias, Daniel, muchas gracias. Mira, no es solo el problema de América Latina, si puedo agregar. Lastimosamente, este problema lo tenemos también en Europa y esto es lo que le decía, es el modelo que han impuesto, el modelo neoliberal de educación que han impuesto en todo el mundo. Porque, por ejemplo, yo estudiaba educación cívica, historia, filosofía. Desde los 11 años me ponían a leer filosofía. Me he criado con Gramsci, con Rousseau y con todo esto, ¿no? Desde pequeña, claro, con un nivel de intensidad que iba subiendo a menudo que uno avanzaba en los estudios, pero te acostumbraban desde pequeña, desde la primaria estudiabas historias, estudiabas las guerras mundiales para entender qué era lo que había pasado y no volver a repetirlo, evidentemente, ¿no? Ya luego de esto se empezó, se estudiaba historia del arte, o sea, todas estas cuestiones más teóricas que te daban la posibilidad de reflexionar sobre las cosas. Ya luego, hace unos 15 años, unos 15 años más o menos, se empezaron a quitar las horas de historia, las horas de filosofía, la historia del arte, educación cívica ya no existe prácticamente, etcétera, y reemplazar estas horas o estas asignaturas con otras horas que eran más horas de informática, bueno, otras, porque esto es más sencillo. No decimos que no sirve la informática porque faltaría más, pero sin quitarle horas a la filosofía, pero es más sencillo ponerlo frente a una computadora, hacer jueguitos, etcétera, y no hacerle leer un libro de historia o de filosofía. Entonces, nos hacían aprender, a mí, por ejemplo, me recuerdo la Constitución y todo eso, o sea, todas una serie de cuestiones. Y ahora, lo que le decía, mi hermana me dice la misma cosa, llegan a los 18 que deben ir a votar y no saben para quién, o sea, no tienen ni idea de lo que se está dando. Y siempre, el problema fundamental, ¿cuál es? Que si América Latina debe seguir siguiendo para reducir las desigualdades, porque lastimosamente aún son muy fuertes en la región. En Europa lo que tenemos que entender es que todos los maravillosos derechos que tenemos los pueden quitar de un día al otro. Lo que estuvimos diciendo con Edgardo, esta vuelta a la extrema derecha que estamos teniendo allá, es bastante peligrosa porque esto cambia o sea, nos hace entender un cambio y ver jóvenes que no saben lo que pasó con la extrema derecha en Europa y no saben qué pasó con este odio a los migrantes. A mí me criaron y siempre he visto flujos de migrantes porque Italia es la puerta del Mediterráneo. Y a nosotros nos acostumbraban desde la escuela, la familia, la casa, darle comida, darle agua, o sea, acogerlos más allá de que si eran regulares, irregulares y esto. Ahora, el odio que esta gente que está en el gobierno está profundizando, lo está haciendo sobre la falta de educación. La gente no está entendiendo, tiene miedo, o sea, ellos mueven el miedo, el sentimiento de miedo entre la gente no está educada, no sabe lo que pasó antes y eso es peligroso porque no entienden que todos los derechos y la igualdad y la justicia social que tenemos para allá la quitan de un día para el otro, si no seguimos atentos, ¿no? Y el problema educativo es esto en todo lado y con estas visiones, o sea,
con esta mezcla que se está dando entre la perspectiva crítica y las instituciones formales, están intentando reinsertar cosas. Esta asociación que le he dicho, Palabras Hostiles, hace también cursos educativos gratuitos de educación cívica para acostumbrar a los niños a convivir juntos y no odiarse, ¿no? Todo el tiempo. Hay un libro de este señor argentino, se me fue su nombre, cuentos chinos, cuentos chinos, algo así, no recuerdo el autor, tiene un nombre judío, argentino él, en donde hace un análisis de varios países y ve que los logros de los países estuvo basado, por ejemplo, Polonia y Escocia, que Escocia principalmente que era un país de borrachos, se había convertido en un país altamente desarrollado en un tipo de pues se apostaron a la educación. Muy contrario a lo que se está haciendo ahora en muchos de los países. ¿Sí? Andrés Oppenheimer, gracias por el dato. Y es un libro que me gustó mucho porque sí hace un análisis donde refleja la problemática actual de la educación. No hay más. Y los países latinos vamos en retroceso. No se está dando educación, no se está dando formación, no se está dando pues una educación complementaria para tener ciudadanos críticos, ciudadanos constructivos. Están creando seres, pues, seres como Sí, animalitos, porque no piensan si y no no hablan los enfocamos, jóvenes hoy en día. si no ¿Sí? Es enfocamos muy sobre la peligroso lo que está educación, sucediendo. estamos, mira, te digo mi experiencia. Cuando llegamos aquí con el convenio internacional en la maestría, entonces estamos hablando ya de personas adultas, de todas formas profesionales, tuvimos que insertar una asignatura optativa que nosotros no habíamos considerado porque asumíamos que esas personas conocían historia de Colombia. Y nosotros llegábamos acá y nos hacen estudiar allá historia de América Latina en general. Entonces asumíamos que ellos conocían historia de América Latina y de Colombia y la mayoría no conocía. Estamos hablando de una maestría, o sea, de un nivel alto y tuvimos que insertarla como optativa porque claramente muchos no podíamos desarrollar una parte de las asignaturas porque ellos no conocían una parte de la historia de ellos. Entonces, ¿cómo darle historia de la Unión Europea si Pero conoce? aquí se vino a sacudir. Bien, apagar los micrófonos, por favor. Muy bien, muy bien. Loreto levantó su mano. ¿Tienes el Sí. micrófono? Hola, ahí sí. Hola, buenas noches. Buenas, Loreto. Quería quería hacer una pregunta muy puntual. Em, Tomando el aporte de Daniel y lo que comentas, Lucía, pensé que solamente era una realidad latinoamericana, la debilidad en la formación de la sociedad en general, ¿cierto? La familia, los niños, los estudiantes, pero también de los docentes. Eso a mí me preocupa mucho. ¿Cuál es el desafío? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el desafío de la pedagogía crítica en un contexto de precarización, podríamos decir, de la formación de los docentes? Donde, por ejemplo, en mi realidad, donde yo hago historia y ciencias sociales, donde se debe hablar de política, ¿cierto? De economía, de geopolítica, de historia, cuando son los mismos docentes quienes se resisten, por ejemplo, a que a los estudiantes se les hable de política, porque confunden el estar politizado, es decir, entender la política con la partidización. O sea, ¿cómo se hace una educación crítica cuando la misma cultura educacional o institucional, ¿cierto?, de nuestro establecimiento se opone al desarrollo del pensamiento crítico que tiene que ver con el poder, ¿cierto? ¿Cómo nos planteamos en esos contextos donde no solamente pensé que era una realidad latinoamericana, sino que también ocurre en Italia, donde la formación es muy débil,
donde hoy día la educación está al servicio del mercado, ¿cierto? Y no para transformar la realidad de todos, ¿cierto? Porque los educando transforman la realidad, pero en esa realidad estamos insertos también nosotros. Entonces mi pregunta es, desde tu experiencia italiana, ¿cierto? Europea, y también tienes la maravillosa oportunidad de conocer la realidad latinoamericana porque vives en ella. ¿Cómo se hace o cómo se garantiza el futuro de la pedagogía crítica en este contexto que es un poco deprimente? Mira, Loreto, claramente te hablo de mi experiencia. Yo y los otros colegas que lo hacemos así, lo desafiamos este sistema. Lo primero que dijimos cuando llegamos a Colombia y llegamos con una formación muy diferente, de contextos muy diferentes, acostumbrado a una forma de dictar clases diferentes, o sea, muy abierta, lo que te decía, la universidad, que fue mi alma mater y fue donde yo empecé a trabajar luego, es muy laica, es muy abierta, es muy autónoma o sea, deja mucha autonomía al docente. Y llegábamos acá y claro, nos veíamos cosas un poco diferentes, lo que tú dices, que no se habla de política y que no se pueden hacer las tesis sobre unas cosas. Imagínate yo que soy politóloga de toda una vida, ¿cómo hago no hablar de política, no? Entonces, lo primero fue decirle, si empiezan a ponernos límites, nos vamos, levantamos el convenio, porque claramente entramos en clases bajo nuestra eticidad, profesionalidad, etcétera, etcétera. Estamos acá para brindar a esos estudiantes algo diferente. Y de ahí empezamos a desafiar el sistema desde el interior. En Italia se sigue haciendo así, porque como estaba diciendo, comentando algo, sí, claro, hay unos profesores que se han arrodillado al status quo, pero hay también muchos otros profesores que se están tomando la responsabilidad de llevar ahí en el mismo salón israelí y palestino, sentarlo en una misma mesa y hacer debatir para que los estudiantes entiendan las dos visiones. O sea, esto es desafiar el sistema desde el interior, porque si esperamos que llegue la maravillosa ley de educación en todo el mundo, eso nunca lo tendremos, porque cada quien hará la ley de educación dependiendo de la visión de quién está al gobierno, etcétera, etcétera. Nosotros desde el interior lo tenemos que, o sea, desde el interior de la institución tomándonos nuestra responsabilidad. Yo aquí me he tomado la responsabilidad y Norita puede entender de debatir tesis sobre la guerrilla, sobre unos movimientos, sobre unas problemáticas duras, etcétera, que se dieron acá. Me he tomado mi responsabilidad de hacerlo hacer, porque hay que abrir el sistema, ¿no? Y lo que les decía, ustedes, nosotros estamos acostumbrados desde niños a tener memoria de lo que ha pasado, tener memoria de lo que fue el holocausto, de lo que fue esto, porque también, y volvemos a lo de la digitalización, ¿no? Las élites están diciendo que esto fue mentira, que esto no existió de verdad. ¿Ok? Entonces, desde pequeños nos acostumbraban a entender de verdad qué fue lo que pasó, cómo se dio, etc. Si no lo entienden, si uno no lo educa, eso, lo que decía Daniel, creamos seres así, sin capacidad de entender. Desde mi experiencia, te digo, dos experiencias, bueno, la de la maestría, que es desde hace 10 años, otra experiencia me pasó de hace 2 años en una maestría en educación, donde estaban, o sea, colegas, profesores de instituciones, sobre todo públicas, distrituales, decimos, que estaban cursando la maestría, y yo le hice hacer un experimento, o sea, cada quien tomar el pensum y abrirlo sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo, porque en Colombia se están debatiendo, así como en Chile, se están debatiendo cosas un poco diferentes, decimos, frente al modelo tradicional. Y un colega, profesor de una institución pública, me dijo que yo tenía una visión demasiado de izquierda. Entonces, eso es para hacerle entender. Yo quedé, la verdad, sin palabra con esto, y que a él no le gustaba la cuestión de la igualdad de género porque era una moda, y ahí fue desafiar el sistema. Yo le dije, no te estoy diciendo que lo haga con una visión de izquierda, hágalo con una visión de derecha, pero hágalo. Empieza a entender que es un feminicidio, que es una violación, que es esto, y luego empezamos a entender otras cosas.
De ahí él o sea, al comienzo me tuvo mucha resistencia, luego lo hizo y dijo, sí, bueno, tiene razón. Entonces, hasta que nos desafiamos, claramente no nos acostumbramos. Y la última me ha pasado hace 2 semanas en la clase de metodología de la investigación y estamos en un doctorado. Cuando un estudiante me levantó la mano y me dijo, un magistrado me levantó la mano y me dijo, pero el precedente profesor nos dijo que nada de política, lo que tenemos que hacer es comentar sentencias y es comentar ley. Y entonces ahí fue volver a desafiar el sistema diciéndole la ley, la sentencia surgen sobre la base de una visión política del momento. Si usted no entiende el sentido político que está detrás de la ley, ¿cómo la hace a comentar? Entonces ahí fue nuevamente volver a desafiar el sistema desde adentro. Si no lo hacemos así, no podemos esperar que desde la élite nos digan de hacerlo o cómo hacer, porque ellos nunca quieren que lo hagamos. Muy Ok, bien, Loreto. súper. Súper, muy bien. Alma levantó su mano también. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues felicitar a Lucía, al estarnos platicando sobre sus experiencias, pareciera que estuvieran describiendo, tal como lo dijo Loreto, pues parte de nuestros países, ¿no? Entonces pareciera uno que es ajeno, pero pues en realidad no, sino son situaciones muy, muy similares. Y en el mismo sentido de Loreto, a mí me surgía precisamente esa pregunta, ¿no? De cuál es el papel del docente dentro de la pedagogía crítica, porque dentro de la charla pues se habló de los intelectuales orgánicos. Entonces me surge a mí la duda si existe una relación directa y lo comento porque en esa retrospectiva de los contextos, pues en México actualmente se está implementando un nuevo sistema, bueno, un nuevo modelo educativo, nivel básico, el cual tiene lo que son, pues son 7 ejes articuladores, ¿no? Que algunos los tocaban dentro de la plática, que es igualdad de género, interculturalidad, inclusión, pensamiento crítico, vida saludable, artes y experiencias estéticas y la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Y lo que busca básicamente este modelo es recuperar los saberes y las experiencias contextuales de cada uno de los grupos sociales para aterrizarlos a las problemáticas locales dentro de su propia realidad, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que está persiguiendo. Sin embargo, como parte de la implementación de este nuevo modelo, ha habido mucho escepticismo a lo largo del país, en donde se ha menospreciado el modelo y se ha incluso tachado pues de adoctrinamiento, o inclusive donde se menosprecia ahora todos los saberes científicos que han sido, bueno, se privilegian ya lo que son las cuestiones sociales, inclusive lo que es la formación cívica y ética, ¿no? Que estaba prácticamente excluida dentro de las currículas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y retomando la cuestión de la importancia del papel del docente, porque la implementación de los libros de texto que fue a partir de este ciclo escolar, también pues fue todo un tema, ¿no? Al inicio del ciclo escolar. Y lo comento porque pareciera que también le quitaron al maestro esa autonomía, porque los libros de texto fueron cambiados en el sentido de ser una guía hacia una apertura, hacia ejemplos a través de proyectos que se pueden enfatizar dentro del contexto. Entonces, pues también el maestro quedó así como que, pues sí, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, ese escepticismo y ese temor que se le fue generando a lo largo de muchos cambios y a partir de las implementaciones del neoliberalismo en nuestro país. Entonces, yo creo que fue lo que les fue quitando pues ese empoderamiento a los propios maestros, ¿no? Y solamente seguían como si fuese una guía a sus libros, ¿no? Entonces,
hubo estados incluso que se quisieron amparar, hubo quema de libros, o sea, hubo una serie de movimientos en contra precisamente de estos textos. Y que se les generó ese mismo temor a los padres de familia, ¿no? O sea, porque este escepticismo se vendió, o se quiso vender a toda la sociedad, en donde decían, el modelo no sirve, el modelo no tiene matemáticas, el modelo no tiene física, el modelo solamente habla del neoliberalismo, el modelo quiere hablar de política. Entonces, qué bueno que se haya puesto ya sobre la mesa desde la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, pues estos temas, ¿no? Que habían sido alejados, en donde decía precisamente Daniel, donde esos soldaditos que no pensaban y solamente marchaban, y el mismo maestro, sin quererlo, yo creo que fue arrollado por este modelo que se venía trabajando por competencias, entonces que no favoreció la autonomía ni del estudiante ni del profesor. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. ¿Cuál debería ser desde tu opinión el papel transformador de la pedagogía crítica? Gracias. Gracias, Sandra. Mira, bueno, tú empiezas con Gramsci, ¿no? Contextualizámoslos, o sea, en su momento él hablaba de ese intelectual orgánico que tenía que juntarse a la causa, en aquel momento eran las causas populares, etcétera, obreras en contra del fascismo, pero ya luego hemos tenido, ¿no? Otros Bourdieu, etcétera, el intelectual comprometido, o sea, salimos de los salones. Salimos de los salones, salimos de nuestros pupitres, ¿no? De nuestros libros y de nuestras teorizaciones y acercámonos a la gente, al estudiante, etcétera, y volvamos a darle antes que todos reflexión, más allá de lo que impone la institución o lo que impone la ley de Estado y todo esto, porque en el mismo sentido que le decía Loretta, ellos no quieren reflexión, no quieren que concientizamos, quieren hasta que nosotros mismos quedamos calladitos, le damos las 2 horas de matemático, de literatura, de historia, ¿no? De idioma, lo que le tenemos que dar, y punto, sin hacerlos reflexionar. Nosotros mismos no tenemos que reflexionar, porque si empieza la reflexión empezamos a ser muy peligrosos. Entonces, un papel de un profesor en el sentido de la educación crítica o de la educación alternativa debe ser volver a crear, o sea, volver a dar autonomía, antes que todo ser retomarse su autonomía, volver a brindar autonomía, pero también a los estudiantes de reflexionar y de pensar con sus propias mentes y de expresarse. ¿Y cómo lo puede estar haciendo? Inventándose todas las estrategias del mundo. La cuestión de los libros que tú decías, ¿no? Hubo quema de libros, etcétera. Ahora, en 2023, 24, etcétera, es una nueva forma de censura que nos están imponiendo, eliminando unos libros porque demasiados de derecha o demasiados de izquierda o porque demasiados, o sea, eso no lo podemos permitir porque reflexionamos y tenemos una visión completa de las cosas. Entonces, lo más básico, quieren que se lea un libro, el libro que ellos definen, bueno, inventémonos una tarea, llevémonos llevémoslos a una biblioteca y hagámosles leer otros libros para que ellos se abran. Yo me recuerdo mi profesor de filosofía, nunca nos ha dado tarea, creo que ni dio el libro, el profesor de filosofía del liceo, ni dio el libro de texto, ¿no? El manual de texto. Él sencillamente nos decía, vayan en la biblioteca de la alcaldía, vayan en la sección de filosofía, abren los libros que les gusta y mañana hablamos. Y ahí empezábamos debates y discusiones en clases. O sea, esta era una manera de acostumbrarnos a leer lo que nos gustaba y expresarnos sobre esto. Muy bien, Ok, Alma. muy bien. Gracias, Muchas Lucía. gracias. Sadi, ¿cómo estás, Sadi? Hola, buenas noches. Hola, Sandy. Muy agradecido de esta jornada. Saludos igual al profesor
Caravantes, con quien tuve la oportunidad de recibir sus clases. Qué bueno volver a verlo como coordinador en en esta noche. Bueno, durante la reunión pasada recuerdo que se mencionaba que las instituciones educativas tenían una labor de reproducir el pensamiento, digamos, dominante de la sociedad. Entonces hago el link en ese aspecto para formular mi pregunta, que es que si bien se ha hablado desde la labor docente del pensamiento crítico, a mí me gustaría preguntar si es que tú has visto y cómo has visto el pensamiento, la educación crítica reflejada en los estudiantes, en qué acciones han llevado a cabo, si tiene algún antecedente de eso en el planteamiento de la educación crítica en Europa, en Italia, y también en Colombia, aprovechando que vives ahí, y si es que pudieras darme algún ejemplo de ello e instruirme en torno a esta temática. Muchas gracias. Gracias, Adi. Te hago claramente mi experiencia, sobre la base de cómo yo lo hago, ¿no? Como profesora comprometida, decimos, orgánica, lo que estuvimos diciendo con las compañeras precedentes. La más gran satisfacción o el más gran reflejo que he visto en esto de lo que le he brindado, más allá de los contenidos, pero de las visiones de apertura y de reflexión, ha sido en Colombia una estudiante que me llegó en clase de maestría con una visión muy estricta, muy encerrada, que quería trabajar sobre determinadas cosas, etcétera. Y al final de la maestría, cuando ya se graduó, ella me dijo y hizo una tesis sobre todo, yo la llevé para otro lado definitivamente, y ella me dijo, me has cambiado la vida. Ya yo dejo esto y ha empezado a trabajar para, bueno, la JEP, la Paz y otras cuestiones. Y ella llegó con una visión que era totalmente opuesta a lo que está ahora. Siempre aquí en Colombia, el papá de una estudiante también muy adoctrinada a una visión muy conservadora, yo conozco el papá porque es mi colega y me dijo, tú le has cambiado el chip a mi hija. Y esta ya hablas de otros cuentos, ya no está en la visión cuántica y en todas estas cosas, esta está empezando a hablar de equidad y de cosas y también se puso a trabajar en institución del Estado en políticas públicas, etc. Entonces, de ahí yo he visto el reflejo, decimos, aquí en Colombia y muchas otras experiencias de otros estudiantes que han creado fundaciones, que han creado organizaciones, o estudiantes que trabajaban en otros temas como libres profesionales a veces y que decidieron meterse en la educación, decidieron hacer el concurso público para entrar en la educación pública o trabajar en instituciones privadas como investigadores y como docentes porque se empezaron a acercar a cosas diferentes. En Italia también, con la experiencia que yo he tenido allá, es ahora aún que los veo que están en los movimientos, que están liderando partidos políticos, que están trabajando en ONG, y a veces me escriben para saludarme y decirme, aún recordamos cuando nos decías esto, aún me recuerdo ahora, estoy guiando el movimiento, ¿no? Para la alcaldía y para eso, y me recuerdo de tus clases. Ahí se ve reflejada la enseñanza crítica, es cuando Sadi logra dejarle una huella y ellos la siguen para cambiar la sociedad, más allá de todos los contenidos maravillosos que podamos hacer. Cuando yo veo un muchacho que he tenido a los 18 en Italia, cuando yo tenía apenas 23 y él tenía 18, yo le empecé a dictar y lo veo ahora enfrentándose en una tierra dura, enfrentándose a los clanes, liderando cosas de justicia social, etcétera, y me escribe diciéndome, ahí está tu huella, profe. Entonces ahí yo le veo reflejado esto, ¿sabes? ¿Ok? Muchas gracias. Sí, Gracias a ti. Bien, gracias Lucía, gracias Adi. Ofrecemos el espacio para las últimas preguntas. Nos van quedando 19 minutos. Eh,
Me gustaría antes que, disculpa, Edgardo, dado que ofrece Sí, la adelante. palabra, solamente ha habido el tema del cambio horario nos ha complejizado. Este ciclo está comenzando a las 20 horas de Chile para que lo anoten y vean cuál es la hora de cada uno de sus países. Entiendo que Colombia es a las 19 horas, entiendo que México también a las 19 horas, pero eh, comienza a las 20 horas y este ciclo tiene 2 sesiones más que luego eh, Edgardo se referirá a él. Y pido la disculpa a algunas personas que llegaron tarde, pero fue por este cambio de horario. Pero eso también lo informamos. Y Lo, también infor- comunicación. Ah, lo, bueno, es comunicación, pero ciencia política. lo, lo Miriam inf- tiene abierto su micrófono. sí, lo voy a Miriam. silenciar. También lo informamos por escrito. Entonces, para que no haya dificultades, rogaría que nos dejaran en el chat de acá su nombre, de qué país, su correo electrónico, que es fundamental, y de qué organización ustedes provienen para tenerlo registrado. No vamos a abusar de vuestros datos, así como lo hace las grandes empresas tecnológicas, sino lo vamos a utilizar solamente para estos fines. Y señalar que en mayo estamos trabajando como diálogo abierto en un diplomado de educación latinoamericana, el cual es gratuito y queremos invitar a todos ustedes y particularmente también a Lucía, si en algún minuto dado de su vida desde Italia o desde Colombia nos puede acompañar en la reflexión de la educación crítica en este diplomado, que es un diplomado gratuito para Latinoamérica y que queremos construir una visión crítica de la educación de manera colaborativa, de manera conjunta. Así que dejo la invitación y por favor dejen sus datos que serán utilizados solo para esos fines. Disculpa, Edgardo, que... No, no, muy bien, Juan. Está muy bien la acotación. Quisiera complementar algunas cosas que me venían a la mente mientras Lucía iba hablando y explicando, ¿verdad? O contestando las preguntas. Eh, Muchas veces los docentes decimos una verdad, que es que estamos muy restringidos en los espacios formales y muchas veces atemorizados. Pero entonces me acuerdo de toda esa línea de escritores que tuvo experiencia en el Holocausto y que sobrevivieron a campos de concentración y cuando cuentan cómo desde el gesto, construyen resistencia y construyen la libertad. Eh, entonces, en un aula, por muchas restricciones que existan, el docente o la docente puede asumir solo con su gesto, o generar solo con su gesto todo un proceso de reflexión, desencadenar un proceso de reflexión. De hecho, la reflexión sobre las propias vidas, las subjetividades de cada uno de los estudiantes, cómo se imagina la escuela, el sentido que le otorga a su aprendizaje. Bueno, y me acordaba también de un filósofo catalán que es Joan Carles Melich, que tiene, bueno, entre sus textos tiene uno que se llama La educación como acontecimiento ético. Y hay un texto ya bastante antiguo de otro español que es Fernando González Luchini, el libro se llama Sueño, luego existo. Bueno, respecto a las próximas sesiones, a ver, para la tercera sesión, que es el 2 de mayo, nosotros tenemos invitado a Peter McLaren. Peter no va a estar él presente porque adujo dos razones, una de salud, dijo que estaba con problemas muy serios de salud, y la otra es que estaba enfrentando, según lo que él relató, una campaña en su contra, una campaña mediática de Donald Trump.
Entonces dijo, las dos cosas me hacen imposible, pero nos envió una grabación, digamos, donde plantea todas sus ideas, esa ya la tenemos, y con algunos de los compañeros y compañeras de este grupo vamos a trabajar esa grabación. Entonces, digo eso porque en esa tercera sesión no vamos a tener la posibilidad que hemos tenido hoy día con Lucía y que tuvimos en la sesión anterior de plantear preguntas a los expositores, porque Peter no va a estar él, pero sí de generar reflexiones y construirlas en conjunto a partir de los principales planteamientos que haga Peter, que hace Peter McLaren en ese material que nos envió. Agradecerles a todas y todos y a ti, Lucía, una vez más, darte las gracias y porque siempre tienes súper buena disposición, además, para participar en estas actividades. No, tú sabes, cualquier cosa me pides, ahí estoy. Es un gusto de Súper, verdad participar en estos eventos. súper, súper, muchas gracias. Y, y bueno, ya todos y todas invitarles para las próximas sesiones, por lo pronto el 2 de mayo, hacer este análisis del video que nos envió Peter McLaren. Juan, usted como anfitrión puede cerrar. Sí, me faltó decir que alguien me consultaba la grabación de Lucía, el cual voy a detener en este minuto.